RZ. Hola, buenas tardes, noches, queridos oyentes. Una vez más en la RZ, en este programa que hemos llamado Diálogo Nacional, que se emite todos los miércoles a las 20 horas. Programa que conduce este servidor, Luis Alberto Rey. Es un programa de economía, política, interés general. En el día de hoy vamos a tocar una temática original, por ahí la hemos tomado en algún momento tangencialmente, vinculándolo con los acontecimientos del país, con el mundo que se viene, que es el tema de la política internacional, determinados ítems o tópicos de la política internacional y de la geopolítica. Para eso nos acompaña una persona que sabe mucho del tema, que es el doctor Jorge Alejandro Suárez Aponaro. Es abogado, es magíster en Defensa Nacional y una persona que se dedica a dar muchas charlas, muchas conferencias sobre temas de geopolítica y de política internacional. Es autor de muchos trabajos y varios libros. Acá los estoy buscando como para que usted por ahí los googlee y pueda comprarlos en alguna librería amiga. Por ejemplo, es profesor invitado de la Cátedra Libre de Estudios de El Sahara Oriental. ¿En dónde, doctor? Eso estaba en su momento, mandé información atrasada. Lo fui en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata hace unos años. Ahora ya dejé esa actividad y formo parte del Centro de Estudios del Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Bien. Libros, Disculpe. tome nota, señora, que nos escucha. Del infierno al paraíso, una historia de Timor Oriental, de 2024. Geopolítica de los desconocidos, una visión diferente de la política internacional, 2023. ¿Qué hacer con la bonaerense? Con la bonaerense, Exactamente. pensando en la policía del siglo XXI. O sea, esta es una temática local, ¿no? Sí. Esos dos libros, Geopolítica y de la Policía, se pueden descargar gratis. Ah, bien, año 2022. Eso lo pueden descargar gratis. Sahara Occidental, Plan de Paz y Situación Jurídica, de 2023. Sahara Occidental, el conflicto olvidado, 2016. El nuevo derecho del mar, interesantísimo tema y la defensa nacional, del año 2016. No sé si me olvidé de algún dato interesante de su currículum vitae, doctor, por favor dígalo porque... El nuevo derecho del mar se vende en publicaciones navales. Igual el libro del Sahara también se vende. El del Sahara financiado por la editorial Universitaria del Ejército también está a la venta. El resto se puede descargar gratis. Bien. ¿Usted tiene alguna página, un espacio donde lo puedan consultar? Sí, me pueden leer en varios lugares en la revista Defensa y Seguridad, deisec.com. Ahora está digitalizado, como es el mundo nuevo que vivimos. Diario El Minuto, elminuto.cl, que es un diario de Chile, pero orientado al mundo latinoamericano. Y después el blog La Polis, que es un blog de un amigo uruguayo, Alejandro Guedes, que también ahí escribimos un poco de todo también. Y uno de los temas candentes en la política internacional es el conflicto en Medio Oriente, hoy en día enfocado en este episodio raro que comenzó el 7 de octubre del año pasado en la Franja de Gaza, entre Hamas e Israel, ¿verdad? Podríamos comenzar por ahí. Sí. Ilústrenos sobre por ahí sus antecedentes, sus hechos recientes a partir del 7 de octubre y el estado del arte actual que atraviesa ese conflicto, doctor. Sí. Bueno, el 7 de octubre Israel, coincidían el ataque del grupo terrorista Hamas coincidió con el aniversario de los 50 años de la guerra de Yom Kippur, que fue también un conflicto que se prolongó en el tiempo de Israel. Y algo que Israel no está preparado para enfrentar conflictos prolongados por el tema de una cuestión de recursos humanos, ¿no? Y económicos. Es un país chiquito, digamos, 10 millones de personas, 20.000 kilómetros cuadrados, no puede darse el gusto de enfrentar conflictos como puede enfrentar Rusia hoy con el frente de Ucrania, ¿no? Son otros tamaños y dimensiones.
El ataque terrorista se da en una circunstancia muy especial, una crisis política muy profunda. La sociedad israelí sigue estando fracturada. El ascenso del primer ministro Netanyahu, un personaje, sí, podemos inclusive con cierto tinte populista de derecha, o es un animal político, no vamos a negar eso, es un personaje que ha gravitado en la política israelí hace muchos años, y bueno, él estaba con ciertos problemas judiciales y formó una alianza con sectores nacionalistas y ortodoxos. De hecho, recuerdo que antes del 7 de octubre, si uno seguía lo que pasaba en Israel, Sí. se hablaba de una guerra civil, un país dividido, el pedido de renuncia del premier Benjamín Netanyahu. Sí, hubo una fractura social importante, una movilización enorme. La sociedad israelí es muy contestataria, se moviliza mucho y realmente está fracturada en cierta manera. El tema que Netanyahu quería hacer una reforma judicial por sus problemas, que tiene que rendir cuenta a la justicia y recortar atribuciones a la corte israelí. En el sistema constitucional israelí, la corte tiene posibilidad de intervenir e inclusive dejar sin efecto leyes, como una suerte de poder de veto, ¿no? Una especie de tribunal constitucional de Francia, una especie de control ex ante. Exactamente, claro, exactamente. Y lo que se ha caracterizado a la justicia israelí es por su alto nivel de independencia del poder político. A ver, ciudadanos palestinos que han reclamado por abusos en la ocupación, la corte ha dado. Así que hablamos de una independencia realmente notable. En ese marco está el tema ideológico, porque la corte siempre tuvo una postura más laicista, más secular, ¿no? Y entraba en choque con los partidos, la coalición que lideraba Netanyahu. O sea, es una coalición unidos por el espanto. Digamos que en Israel no hay mayorías, entonces son coaliciones unos contra otros y demás. Creo que nunca en la historia de Israel un país pudo formar gobierno con fuerza propia. Exactamente. Jamás en la historia. Siempre con mecanismos de consenso. Así es. Hay que reconocer eso, pero en una coalición muy inestable, inclusive los nuevos socios de Netanyahu en su momento estuvieron enfrentados duramente. Netanyahu no es un hombre religioso, es un hombre de derecha, conservador, pero no es un hombre religioso. Pero sus socios sí tienen posturas religiosas y el tema más complejo era el de las zonas ocupadas de Cisjordania. Netanyahu juega un poco con eso, lo utiliza políticamente en su beneficio, es muy pragmático, si le conviene aprieta el acelerador, habla de anexión, de avanzar más, y si no, tiene una postura más moderada, según las circunstancias de su vida política. A él lo que le interesa es estar en el poder y seguir sobreviviendo, digamos, en la arena política israelí. En este contexto, con la sociedad movilizada, una crisis institucional muy fuerte, pero muy fuerte, inclusive a tal punto que el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa pidió al gobierno también cierta moderación, porque tengamos en cuenta que las Fuerzas Armadas israelíes es un ejército ciudadano, como Suiza. No tiene un ejército por ahí como tenemos nosotros, o sea, hay un servicio militar universal. Hay otra relación, la divisoria entre Fuerzas Armadas y sociedad es muy tenue. Entonces es distinta la relación entre los militares y la ciudadanía en común. Casi no hay barrera divisoria prácticamente. No, está muy engarzado. De hecho, el servicio militar para hombres creo que son 36 meses. Y las mujeres también. Claro. Servicio universal. Son servicios militares largos. Exactamente. Claro. Entonces es un servicio ciudadano y tiene que ver con la cultura ya israelí, ¿no? En este conflicto interno tan serio aparece Hamas. Hamas hacía mucho tiempo estaba sin actividad y protagonizó un ataque, realmente, no solo por la brutalidad del ataque, ¿no? Por las víctimas, por los secuestros de rehenes, toma de rehenes y todos los crímenes que comete, sino por la sofisticación, el nivel de planeamiento, el nivel de calidad del ataque. Ya no es el típico ataque de cohetes, contra poblaciones civiles y ese juego que tenían de toma y daca, sino ahora fue una escalada muy superior. Inclusive Israel subestimó el problema a tal punto que se vieron sorprendidos por la cantidad de cohetes que llegaron a poner no en tela de juicio, pero sí a generar preocupación por el sistema cúpula de hierro, que es el sistema contra batería que tiene Israel, muy eficiente contra estos ataques. Ya hubo un prólogo de esta crisis con Yihad Islámica Palestina, que es un grupo mucho más duro que Hamas, mucho más militarizado, que había protagonizado incidentes. En territorio israelí también hubo incidentes terroristas, problemas. Bueno, el país estaba atravesando una serie de problemas con los palestinos, que ya de por sí los palestinos tienen sus divisiones. Recordemos que la autoridad palestina es
virtual, es un espectro, ¿no? Hace años que no convoca elecciones, el gobierno palestino está muy cuestionado por la sociedad, por la corrupción, el nepotismo, y ha perdido legitimidad a tal punto que hay milicias, ha perdido fuerza, ¿no? Agregándose la política israelí de las zonas ocupadas, las colonias, y una comunidad internacional que estaba orientada a la crisis de Ucrania y otra agenda. Exactamente. En ese contexto aparece Hamas con ese ataque. Obviamente se supone o se cree, y es altamente probable que esté la mano de Irán, un actor que busca tener un rol protagónico en Oriente Medio. Ellos tienen una agenda de ser la potencia en Oriente Medio y la tienen muy en claro y tienen una estrategia a largo plazo. Y se ha comportado desde el punto de vista de la estrategia magistralmente. Irán ha logrado sortear embargos, sanciones, presiones, el régimen sobrevivió y a tal punto que hoy es un actor muy relevante con una manera de llevar a cabo la política en la región a través de grupos como Hezbollah. O sea, hace guerras proxy, no hace un enfrentamiento directo. Exactamente, ellos exportan a través de guerras por delegación, las milicias en Yemen, que alcanzan un nivel de sofisticación. Los hutíes que pone en vilo el Mar Rojo. Exactamente, mucha gente cree que es gente que está harapienta y no, estamos hablando que es lo que quedó del ejército yemení cuando se dividió el país, o sea, militares profesionales, agregándose grupos de milicias y demás, pero es gente, quienes manejan la guerra en Yemen, gente, liderazgo político profesional, el ministro de Defensa de Yemen es un general, un tipo muy competente, no estamos hablando de advenedizos, agregándose el expertise iraní en todo este tipo de conflictos. Bueno, Hamas también tiene una rama militar, muchos miles de hombres, adiestrados, formados, inclusive de carácter permanente, y agregándose el expertise iraní que le permitió tener planeamiento de Estado Mayor, inteligencia, evaluar el momento del ataque, es algo muy complejo, la evaluación del enemigo, del momento de debilidad, y realmente dio un golpe fenomenal. La sociedad israelí quedó paralizada, el secuestro de los rehenes, ¿no? Eso fue algo realmente conmocionó a la comunidad internacional y el propio gobierno israelí, y lo puso a Netanyahu en una situación muy complicada, y Netanyahu tuvo que actuar en caliente, ¿no? Por decir una manera, bajo la presión de la sociedad israelí. Obviamente, estamos hablando, inclusive hay ciudadanos argentinos que sí. Su destino es incierto, menores de edad, ancianos, bueno, fue una tragedia en esta maniobra de Hamas, ¿no? Que tiene que ver con una agenda más compleja en este avispero que es el Oriente Medio. Una pregunta, acotación, yo quisiera saber su opinión en ese sentido. Se hablaba de una lenidad en los servicios de detección temprana del ataque, se habla de un dejarse estar en una frontera que está muy, muy protegida, con alambradas muy altas, que inclusive llegan al subsuelo, hasta se llega a decir que si un gatito se posa en la reja, rápidamente es detectado. Se habla también de que los servicios de inteligencia egipcios también alertaron sobre ciertos movimientos. También se habla de la gran libertad que tuvieron para meterse en territorio israelí a través de motos, a través de camionetas, a través de maquinaria vial que rompieron los alambrados. Y una falta de reacción rápida por parte de Israel, lo cual ha llegado a decir que por ahí se pudo haber tratado de un episodio de falsa bandera. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo no creo que el gobierno israelí haya hecho un episodio, no le conviene porque ya hoy ya por este tema le están pidiendo la cabeza al primer ministro y se habla de una causa judicial en puertas adentro en Israel por irresponsabilidad. Yo es un paralelismo con la guerra de Yom Kippur, que se dijo algo parecido, que hubo en la guerra de Yom Kippur una negligencia en la vigilancia, se subestimó el problema, ¿no? Y bueno, hubo una comisión posterior a la guerra y mucha gente tuvo que rendir cuenta de la justicia, hubo destitución, hubo una crisis política bastante grande. No fue lo mismo pasó con el conflicto en el Líbano en la guerra de los años 80, que hubo también hubo cuestionamiento, ¿no? No creo, por lo que uno ha visto, uno ha observado la política israelí, no creo que el gobierno se atreva a hacer semejante cosa. Una sociedad muy politizada y que está muy cerca controla bastante al gobierno. El primer ministro, estamos hablando de un hombre que sabe de política, sabe dónde puede jugar con fuego, pero esta vez se considera que subestimaron el plomero. Insisto, hubo una crisis con yihad islámica,
Hamas actuó como un factor moderador y se considera que en ese juego el servicio israelí de seguridad o de inteligencia no ponderó la posibilidad de un ataque. Sabían que iba a haber un conflicto en algún momento, pero se calculó mal el momento que iba a actuar. Hay que reconocer que Hamas tuvo un nivel de seguridad operacional extraordinario. Y sigo insistiendo, todo esto es sin una duda con el asesoramiento iraní, que son expertos en camuflar intenciones. Eso se vio en Siria, que lo han actuado magistralmente, han actuado en el Líbano también magistralmente, cómo distraen y cómo han logrado sorprender a los mismos Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de gente experta en eso. El control de la frontera es bastante más laxo de lo que uno cree en la Franja de Gaza. Hay puestos de control, es verdad, pero bueno, por un periodo del año y encima era una fiesta religiosa, Claro. el nivel de alerta no era el adecuado. Se cumplieron las mismas condiciones de la guerra de Yom Kippur. Entonces había, y además el gobierno está enfrascado en una guerra interna feroz de sobrevivencia del Parlamento, el Frente Interno, la sociedad movilizada. El gobierno está enfrascado en sus propios problemas. El servicio de inteligencia se cree que sí advirtió que había un riesgo, pero subestimaron el problema. Respecto a Egipto, desconozco. Yo sé que la relación con Egipto es bastante compleja también, porque Egipto lo que no quiere es una estampida de refugiados en su propio país. Entonces ellos buscan tener una política de contención y también tienen un doble juego. Egipto también en base a su interés nacional. Pero es altamente probable que sí, que se subestimó el problema. Un tema que también me llamó la atención, y no sé qué piensa usted sobre el tema, es que si Irán realmente tuvo que ver para fijar el momento del ataque de Hamas a territorio israelí, y si realmente Irán está detrás de todo esto de una manera precisa, me llama la atención de que Irán no haya provocado una especie de coordinación en la agresión hacia Israel por parte de Hamas por un lado y por parte de Hezbollah desde el sur del Líbano. Por eso también a mí me llama la atención de que si detrás de todo está Irán, ¿por qué Irán por ahí no planeó una acción coordinada de Hamas desde la franja y de Hezbollah del sur del Líbano? Forma parte también de las maniobras de engaño, ¿sí? de Irán. Tengamos en cuenta que durante todo omitimos un hecho no menor. Israel, con apoyo de Estados Unidos, estaba buscando un acercamiento con Arabia Saudita y crear un frente ante Irán. Los famosos acuerdos de Abraham permitió que Israel restableciera relaciones con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Kuwait, para crear un frente ante Irán, ¿no? De hecho, se hablaba que Estados Unidos iba a proveer de tecnología a Arabia Saudita para un plan nuclear que generara un contrapeso respecto a Irán en la región, ¿no? Eso fue lo que le pidió Bin Salman, un personaje muy poderoso en la política regional, un hombre con mucha ambición que busca que Arabia Saudita sea el hegemón regional. Tiene una agenda muy clara. El tema era que Irán lo que quería era poner a la opinión pública árabe, a la opinión pública de la región, que el acuerdo con Israel es una suerte de traición, ¿no? Entonces, ellos al romper con ese acuerdo, con esta maniobra de Hamas, lo que logra decir, miren, hemos evitado que un país donde está custodio de los lugares sagrados haga un pacto con los sionistas. Ese fue el mensaje del discurso, incluso se lo puede ver, eso del discurso los iraníes lo han dicho abiertamente. Lo que buscaba Irán a través de ese ataque indirecto es evitar que Israel acordada con Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita, cuando viene la crisis, no va a estar apoyando a lo que sería la causa palestina, ¿no? O lo que es una cuestión contraria al discurso. Todo es discurso, ¿no? La posición árabe siempre ha sido ambigua y bueno, así estamos a este punto donde llegamos, ¿no? Con Hamas, con el gobierno palestino tan endeble y demás. Entonces Arabia Saudita se replegó, dijo, yo en estas condiciones no negocio nada hasta que se solucione el tema del Hamas. Porque además Hamas tiene otro patrocinador que es Qatar, que es otro rival geopolítico de Arabia Saudita. Entonces tiene que ver también con esa política de dividir y reinar. En el medio del caos, Irán realmente sale fortalecido. Hezbollah se movilizó y concentró fuerzas israelíes en la frontera. Hubo ataques de Hezbollah, eso lo sé por testimonios directos en la zona, no al nivel que se esperaba, ¿no? Pero lo que busca Hezbollah es generar un marco de tensión
y distraer esfuerzos, ¿no? Entonces Israel lo mantiene en una guerra de dos frentes. Ahora Hezbollah está atacando, pero a un nivel de muy baja tensión. Israel no sé si va a atacar como dice, porque realmente la situación en Gaza es compleja. Son muchos meses de conflicto, además con todo el problema internacional que tiene, todo el frente externo y los problemas internos. Por eso sí, Israel volvió a movilizarse otra vez, a cuestionar al gobierno. Por eso, trayendo los argumentos que usted me acerca, que son muy interesantes, ¿no será que por ahí Irán está apostando algo que realmente Israel no quiere, que es una guerra larga y de desgaste? Exactamente. Porque generalmente cuando Israel entraba en guerra, por su poca profundidad territorial, sacaba el conflicto hacia afuera. Exacto. Ocupaba y negociaba. Hoy en día tiene una guerra larga, sin un enemigo adentro, con un enemigo oculto que le hace guerra de guerrilla, que abre varios frentes y que en parte genera una erosión del poder interno de Israel. Sí. Israel está comenzando a tener una visión, el mundo está comenzando a tener una visión distinta hacia Israel. Israel ya pierde votaciones en Naciones Unidas, ya hay enfrentamientos con Guterres, con la ONU misma, dentro del Consejo de Seguridad también, y también uno lo que puede observar es que ese debilitamiento está tratando de generar un cambio de la opinión pública internacional hacia Israel. Y el otro tema, que después lo vamos a ver, pero me gustaría saber qué opina sobre esta cuestión, sobre esta reflexión, es el papel de la Corte Internacional de Justicia, de la cual ya le digo, si bien nuestro país está en el sistema, yo no suscribo porque creo que el derecho penal internacional tiene que tener un subprestado que no existe, y para mí mi posición es que es la intromisión de ciertos países importantes en los asuntos internos de los países, y los países más importantes del mundo no suscribieron ese acuerdo. No está Estados Unidos, no está Rusia, no está la misma Israel, por lo tanto el pedido de captura internacional, ya sea para Putin, para Netanyahu, en los términos de la Corte Internacional, lo veo como un papel pintado. Pero bueno, esto lo tocamos después. Pero vamos al tema de Irán está planteando en realidad en el fondo, claro. O sea, se dice, detrás de Ucrania está la NATO, detrás de Hezbollah, de Hamas está Irán a través de una guerra de desgaste. Está bien, está muy bien eso, sí, es verdad. Es magistral lo que han planteado. A ver, son las guerras de estos nuevos conflictos, ¿no? Que se van en el plano cultural, psicológico, militar, económico. Irán plantea un conflicto multidimensional a una escala y ha mostrado realmente tener un expertise, años, ¿no? de evolución, ¿no? Ahora el que era la víctima, ahora es el victimario. Y aparte Irán no está en el conflicto. No está en el conflicto. Inclusive hizo un ataque simbólico para satisfacer a su frente interno. Sí, porque se lo dijo, le dijo hasta inclusive a qué hora llegaba. Lo que pasa es que también, aparte de un ataque simbólico, me parece que fue una prueba también. Claro, lo que hacen ellos, Irán, es medir la capacidad de respuesta del adversario. Porque ¿no? yo te digo hasta lo que te mando, te saturo el escudo de hierro y veo la capacidad del escudo de hierro de soportar un ataque sistemático de muchas armas chiquitas, podrían ser bueno, Irán tiene un arsenal balístico claro, impresionante. Primero te saturo y después te mando las armas en serio. Lo que hizo Irán fue para su discurso interno, porque Irán también tiene sus problemas internos y bastante serios también con el régimen, la crisis económica, ellos tienen inflación, desempleo y el problema del sistema político, que es un presidente que falleció en circunstancias todavía que sí, no muy aclaradas. Claro. Se cree que tiene que ver con la sucesión del actual Ali Khamenei. Ali Khamenei se rumorea que está enfermo, no se sabe muy bien, es un régimen muy opaco. El presidente Raisi, que murió en ese accidente en la provincia de Azerbaiyán, no se sabe en qué circunstancias. Se cree que era el sucesor natural de Khamenei en el marco de esta pugna. En Irán hay una pugna de los ultraconservadores, los sectores más duros, que es Khamenei, que es el que lleva el legado de Ayatollah Khomeini, y después hay sectores mucho más moderados. Inclusive, curiosamente, entre los sectores más moderados está el hijo de Khomeini, que está en la vereda de enfrente de Khamenei. Y también el rol de una de las ramas militares de las Fuerzas Armadas iraníes, que es el Ejército de los Guardianes, o los famosos Cuerpos de Guardia de la Revolución, que también tienen un poder político, económico, y también están pugnando por mantener ese protagonismo político y económico en el régimen, que a los ayatolá un poquito los alarma porque también lo consideran que es una amenaza un poco a su hegemonía política. Hay conflictos
a puertas adentro, y el conflicto externo con Israel le permite dar una válvula de escape, calmar los ánimos en el frente interno iraní y también actuar sobre las disidencias. Eso permite silenciar disidencia. Tengamos en cuenta que hace no mucho tiempo atrás fue el caso Mahsa Amini, que fue la chica que matan en un control policial por la policía religiosa y provocó un estallido de movilización, de gente, de algo que el régimen tuvo que responder con mucha violencia, y eso también generó en los sectores medios y los jóvenes una situación de fractura en el régimen. El régimen vio en un sector que tradicionalmente, el sector medio, apoyaba de alguna manera al sistema político, ahora lo empieza un poco a cuestionar. Todavía le queda la capa baja de la sociedad, los sectores clase media baja, clases populares, pero el sector clase alta iraní es más crítica, más elitista, pero obviamente no tiene la fuerza que los sectores medios y urbanos iraníes. Entonces eso también provocó al régimen un problema, ¿no?, en frente interno. Entonces este conflicto en Israel es su válvula de escape, adquiere protagonismo en la calle árabe, en la calle del Medio Oriente, tiene un rol relevante. Otra vez Irán sale a la palestra diciendo, miren quiénes son los que realmente protegen a los musulmanes, a quién es el freno contra el avance imperialista, desde el punto del discurso, ¿no? Sí. Realmente ha sido una jugada, y en el medio Israel, que está lidiando con una crisis humanitaria, que no saben cómo resolver el tema. No hay un día después, no hay un acuerdo político en Israel para un día después. La comunidad internacional también está envuelta en sus divisiones. Estados Unidos también ha mostrado falta de liderazgo, y eso lo ha aprovechado con mucha habilidad Irán para ganar tiempo, y en el medio está su plan nuclear y su plan de hegemonía regional. Está avanzando, ¿no?, en ese sentido. Tiene su influencia política en Siria, su influencia política en Líbano, hizo pie en Yemen. En Yemen ya Arabia Saudita está viendo cómo llegar a un acuerdo, o cerró el Mar Rojo. Nadie habla de las pérdidas millonarias de flete marítimo. Seguro, sí, sin duda. Afecta economía. Egipto no sabe cómo va a salir de este problema porque afecta al canal de Suez. Exactamente, claro. Entonces hay una complejidad en este actor realmente que ha mostrado una vida en el juego de la estrategia que ha sorprendido a muchos. La otra cuestión era el papel de la Corte Penal Internacional. Detrás está todo el diseño de la Carta de San Francisco de 1945. Sí. Esto nos revela que la Carta está en crisis, sí, que el sistema del 45 está en crisis. Sí, hoy sí. Lo dijo, yo digo, el genio del mal, que fue Kissinger, ¿no? Kissinger dijo antes de irse de este mundo que se rompieron las reglas de juego. Claro. Él decía que en la Guerra Fría había reglas de juego, más o menos. Había un reparto de influencia, un pacto tácito entre los dos grandes jugadores, y después en las periferias dirimían terceros actores en nombre de Afganistán, Indochina, África del Sur. Guerra de baja intensidad, asimétricas, claro. Exactamente. Hoy se rompió eso, no hay reglas de juego. Entonces el sistema internacional del 45 de Naciones Unidas está en crisis, porque no hay liderazgo. O sea, el Consejo de Seguridad está totalmente fracturado, más allá que por ahí hay algún consenso, con algunos casos puntuales, el tema por ahí en Libia, por ahí Estados Unidos y Rusia tienen alguna postura cercana, pero el resto no hay acuerdos. Entonces provoca esta situación de caos, por decir de una manera, con el ascenso de nuevos actores, y crea más volatilidad a nivel internacional. La Corte Penal Internacional es una iniciativa que por ahí, desde el punto de vista de la teoría, es buena, porque tiene que ver con la persecución de delitos de la lesa humanidad. Bueno, ha habido genocidio, estamos viviendo situaciones de prácticas genocidas. Por ejemplo, en Sudán hay una guerra civil, se están cometiendo cosas espantosas, nadie dice nada. En su momento pudo haber funcionado, pero necesita respaldo político y ciertos acuerdos, pero ya sabemos, los crímenes de ciertos amigos no lo son crímenes, de otros depende de qué lado del mostrador esté. Por ejemplo, está el tema de Myanmar, la antigua Birmania, está en una guerra civil. Claro. El régimen militar no quiere dejar el poder por nada del mundo y está actuando de una manera despiadada, pero despiadada, ¿no? Y ha provocado inclusive hace 15 años, 10 años, está el tema de los Rohingya, que es una minoría musulmana que fue expulsada con prácticas genocidas de sus lugares, ¿no? Los mandaron a Bangladesh, donde viven en condiciones, infrahumanas. Ahora Bangladesh los manda a una isla porque se los quiere sacar de encima, pues Bangladesh es un gran hormiguero humano. O sea,
con sus problemas sociales sigue importando problemas de otros países más allá de la solidaridad por el tema religioso. Entonces la Corte Penal Internacional podía haber actuado en esos casos, pero la falta de consenso entre los grandes jugadores ha impedido que funcione. Entonces termina con estas soluciones de compromiso. Entonces yo castigo a Haniyeh, que es el líder Hamas, y también castigo a Netanyahu. Por una cuestión política. Claro. Ese es el tema, para quedar bien con los dos lados del mostrador, pero no para buscar justicia, digamos. Claro, y pienso en voz alta, ¿no? Por ahí determinados conflictos, por ahí se hicieron más radicales producto de la presencia de la Corte. Por ejemplo, pienso dos episodios. El de Libia, con Gaddafi, y el de Irak, en donde se le había advertido a esos gobernantes que iban a ser sometidos por tribunales internacionales, lo cual generó que esos líderes pusieran más duras sus posiciones y pelearan hasta el fin, ¿no es cierto? Por ahí el tema es que sin corte internacional, por ahí lo típico hubiera sido: volamos a Gaddafi o a Saddam Hussein a un itinerario, le damos un asilo político, pacificamos el país, lo normalizamos y empezamos de nuevo. Y vos fíjate que crearon en Libia, pero sobre todo en Irak, un estado fallido prácticamente. Sí, y en Libia está por Libia, más, Libia ¿no? es un caos. Claro. Libia tiene hoy más de un centenar de milicias. Claro. Libia ha habido escándalos de tráfico como de esclavos, porque es la gente que huye la gente que muere en el Mediterráneo, la gente que huye de Libia, toda la mafia que hay. Gaddafi era un mal necesario. Era el hombre... Eran ordenadores. Exactamente. Es decir, desde el punto de vista occidental no podemos hablar que escudo, bandera, la democracia... No, era un sistema, por ahí alguien lo llamó la beduinocracia, un sistema de relaciones de familia, que eso era el Estado en realidad. Bueno, un Estado por ahí en formación, pero en definitiva generaba orden, ¿no es Libia cierto? era Gaddafi. Exacto. Yo tuve un amigo casualmente que vivió en la Libia de Gaddafi, vivió de cerca en los años fines de los 70, era la época de esplendor de la Revolución Verde. Libia era Gaddafi, Gaddafi era, no había mucha separación entre el Estado y él. Claro. Además, un país que también se basaba en lazos de lealtad tribal más que de lazos de lealtad nacional. Al caerse, Gaddafi más era un factor moderador. Gaddafi, como él era una persona que era un megalómano, él se proclamó rey de África, él se quería, bueno, más allá de su megalomanía y buscar protagonismo y que todos vieran que era bueno, él solucionaba conflictos, inclusive Malí explota después de la caída de Libia. ¿Por qué? Porque Malí estaba contenido, y Níger estaba contenido con los Tuareg, porque Gaddafi le dio asilo a los Tuareg, puso dinero a los dos países vecinos para calmar los ánimos. Gaddafi era el que daba dinero, frenaba el tema de los migrantes o de los extremismos islámicos. Gaddafi los frenaba para que él buscaba también congraciarse con Europa, porque él tenía que ver parte de su megalomanía, para que todos lo vean como un gran líder internacional, ¿no? Más que nada. Y se transformó en un mal necesario. O sea, ¿por qué Europa no había invasión de inmigrantes? Porque estaba el régimen libio, que era la barrera de contención. Claro. Ya sabemos con la metodología que tenía Libia, pero era el mal necesario, frenaba el problema. En Irak estaba el régimen de Saddam Hussein, que por la pésima política de Occidente post la guerra del Golfo Pérsico lo llevó a posiciones cada vez más delirantes, más cerradas, más duras. Saddam Hussein era un régimen laico, un nacionalismo laico. El Baas era un partido, el partido Baas, claro. Era un partido de izquierda, socialista. No tenía la gente que habría estado en Irak, o como comentado, en el Irak de los años 80, las mujeres andaban de falda, nadie usaba el velo, era un régimen progresista. Más allá que del régimen autoritario, monopartido, etcétera. Era una barrera de contención contra ¿qué? Contra el extremismo, contra el islamismo, el islam político, ¿no? Cuando los norteamericanos sacan a Saddam Hussein, en vez de buscar alguna salida ordenada, ¿no?, a este personaje, le abrió las puertas ¿a quién? A su vecino, a Irán. Los chiitas fueron aprovechados por Irán, que se transformó en el gran patrocinador. Los kurdos tienen su propia agenda y provocó el caos. Los sunitas, huérfanos de liderazgo del régimen tan particular, crearon el Estado de Derecho. Exactamente, los sunitas terminaron fagocitados por el Estado Islámico, claro, por lecturas muy violentas del Islam político. Eso ni siquiera es Islam, eso ya es delincuencia organizada.
y terminó lo que es Irak. Hoy es un caos. Ahora hay fuerzas armadas, están las fuerzas de movilización popular, que es una fuerza armada paralela manejada desde Irán. El primer ministro de Irak, es un personaje generalmente que viene del mundo chiita y antes de asumir va a Teherán, recibe órdenes de Teherán, vuelve a Bagdad y gobierna. Y los Estados Unidos al final terminaron, también se quedaron con el recurso petrolero, el control energético está en manos de multinacionales occidentales, pero lentamente Irak está siendo atraído a la esfera, a lo que quería Irán, atraerlo a su esfera de influencia. Lo mismo pasó en Afganistán. Interviene Occidente, en vez de buscar una salida en base a la realidad local de los afganos, bueno, terminó en la tragedia que hoy es Afganistán. Afganistán hoy es un estado fallido, bueno, gobiernan los grupos el talibán, que ni siquiera es un gobierno, es una agrupación de jefes señores de la guerra, tribales, y no sabemos bien en qué va a terminar esto, ¿no? Pues está Rusia y Pakistán e Irán tratando de contener, pero ya hay roces y hay que ver en qué termina. Pero bueno, esa retirada de Occidente de Afganistán para Irán, para Rusia, para China fue vista como una derrota. Por eso también ayudó también a que se animaran a subir, digamos, a levantar la flama de alguna manera en la escalada esta que estamos viendo en el campo geopolítico. Estábamos diciendo que la Carta de San Francisco del 45 está en crisis, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no opera, no es nada. Y obviamente después del 45 la Carta fomentaba, propugnaba la paz internacional, los conflictos con arreglos amistosos, negociados, y la guerra como un delito. Y la guerra no daba derechos. Entonces, nosotros cuando estudiábamos antes del 45, había un episodio, la muerte del rey, una invasión por un tema de un territorio, el ultimátum, intercambio de embajadores, declaración de guerra, fin de la guerra, armisticio, paz, redibujamos el mapa. ¿Estamos en eso ahora? Estamos en una diplomacia de cañoneras. O sea, la guerra vuelve a dar derechos. Yo pienso, por ejemplo, el dibujo del mapa europeo después del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos viendo que un nivel de ilegalidad internacional absoluto. Ahora poco hablan de la tragedia de Nagorno-Karabaj. Hay ese tema también que prácticamente, claro. No se habla. Hay intereses de las mineras, ¿no? Por Nagorno-Karabaj. Pero directamente pasaron por arriba a Armenia. Directamente. Pashinyan, el primer ministro de Armenia, empezó a jugar a favor de Occidente. Y hay una geopolítica. La geopolítica a veces ha sido demonizada, pero Armenia está en un contexto geopolítico. Sabía muy bien que sobreviviría gracias al Kremlin. Armenia quiso cruzar como sus vecinos georgianos, cruzar el puente, y no vio la experiencia de Georgia. Georgia también quiso jugar de la misma manera y terminó perdiendo a Abjasia y Osetia, que son dos estados, digamos, protectorados rusos. De hecho, hoy Georgia navega con las promesas de interés en la Unión Europea, que vaya a ser si va a realizarse o no, y también ser parte de la OTAN si se va a realizar o no, no lo sabemos. Pero Georgia sigue atada económica a Rusia, no puede desprenderse. El Mar Negro lo controla Rusia, la mayoría de las fronteras son controladas por Rusia, y encima las tropas rusas están a pocos kilómetros de la capital de Georgia, o sea, no es un hecho menor. Armenia quiso cruzar o tal vez por una cuestión de política interna, lo que sea, y lo pagó muy caro. Directamente Rusia le soltó la mano, dejó que pasaran las cosas. Azerbaiyán hizo su arreglo político posiblemente con el Kremlin, y Europa también miró hacia otro lado, más allá del discurso de solidaridad, como hizo Francia, por la famosa lobby armenio que tiene Francia, tiene una gran diáspora armenia. Y bueno, más de 100.000 armenios huyeron de Nagorno-Karabaj después de haber pasado hambre y miseria por el bloqueo que impusieron los azeríes. Nadie dijo nada. Esos son crímenes internacionales. Hubo destrucción de bienes, saqueos, violencia. Nadie dijo nada. Nagorno-Karabaj desapareció. Y los 100.000 armenios son de Nagorno-Karabaj, huyeron a su... No es que eran originarios de Nagorno-Karabaj, ¿no? Consecuencia del dibujo soviético, ya sabemos la historia. Y ahora Azerbaiyán está levantando otra vez la voz, diciendo que van a conectar con el enclave de Najicheván.
un futuro conflicto. Exactamente, quieren conectar o unir, digamos, la frontera con Najiyevan, que es un enclave que quedó también otro capricho de la época soviética, ¿no? Najiyevan fue un enclave armenio, alguna vez fue armenio, y los soviéticos, bueno, esos cambios de demografía y la política stalinista de dividir y reinarás, y bueno, en el medio del caos ellos ser árbitros, ¿no? Porque busca conectarse geográficamente Azerbaiyán con Turquía, su aliado y patrocinador, ¿no? Turquía por el tema energético. A ver, acá hay intereses, ¿no? Tanto amistad y lo que nos quieren vender. Y Armenia está en una situación muy delicada. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Rusia nos soltó la mano. ¿Y quién es nuestro único aliado? Irán. Nuevo, claro. Es un juego muy peligroso, porque si salta a los brazos de Irán, posiblemente Irán pueda exportar su guerra proxy, todo esa cuestión, pero obviamente va a ganarse el enemigo de fuste como Israel, Estados Unidos o Occidente mismo. Es un juego peligroso. Todo ello por darle espaldas a la política. Y estamos viendo ahí la ilegalidad absoluta. Europa no miró los acuerdos que había en la zona, no hubo una misión de mantenimiento de paz. Estamos viendo ahora cerca lo de Haití. Haití, la misión de estabilización le diría Kenia. Kenia la lidera la misión con países angloparlantes del mundo caribeño. Es un país con pequeños recursos porque Haití, pues, si explota, va a ser un narcoestado. Ya lo es en los hechos, ¿no? Pero va a ser peor, inundando de pobreza y de inmigrantes y más problemas en toda el Caribe. Porque Estados Unidos ha tenido un papel, digamos, bastante secundario y llamativo, ¿no? Bueno, estamos viendo que la ilegalidad campa a sus anchas en todo el mundo. Y África ni hablar, estamos hablando del conflicto de los Grandes Lagos. Otra vez se está enrareciendo el clima con la República Democrática del Congo, con el control de los minerales estratégicos, el coltán, todos estos minerales claves para las industrias electrónicas, la fabricación de baterías, telecomunicaciones. Y otra vez la ilegalidad internacional, otra vez el mundo mira para otro lado, actúa con terceros actores. Está Ruanda, que es un actor prooccidental que financia y apoya a las milicias estas que están ocasionando desmanes en las provincias orientales, y Sudáfrica, la gran potencia africana del sur, interviene ligando una coalición, y esta vez del lado de alguna manera del lado de Rusia y China, no abiertamente, pero también jugando para moderar y evitar que se explote el conflicto, ¿no? Da la impresión de que esta decadencia de Naciones Unidas y del sistema del 45 está dando lugar al enardecimiento o reflotar estas cuestiones limítrofes entre distintos países que habían quedado como sublimadas, ¿no? Y esto de que aparentemente, por efecto de demostración, la guerra está dando derechos para, una vez terminada, redibujar el mapa, ¿no? Sí, claro que sí. Por ahí nos quedan 10 minutos, pero seguramente va a dar lugar a una nueva visita, doctor. Pero como estábamos refiriendo específicamente al conflicto en la Franja de Gaza, ¿cómo termina esto? Y el otro tema es el conflicto de Gaza. Claro que no vamos a tener mucho tiempo para desarrollarlo. El conflicto de Gaza directamente es como que apartó de la atención de la opinión pública internacional el conflicto entre Rusia y Ucrania. Debilitó la posición de Ucrania en cierto modo. Es verdad, ¿no? sí. Pero más allá, ¿cómo terminaría de su posición el conflicto en la Franja de Gaza? En algún momento va a cesar el fuego. Jamás no va a poder seguir lanzando ataques como lo sigue haciendo. Está perdiendo poder de fuego a costa de la destrucción de Gaza. Gaza está siendo tierra arrasada. El tema es el costo político para Israel en su frente interno y en su frente externo. ¿Qué va a hacer con ese enclave de 360 kilómetros cuadrados con 2 millones de personas en medio de un desastre humanitario? A ver, tenemos en cuenta que jamás usa de escudos humanos a los palestinos, ¿no? Forma parte de ese juego, el tema de los rehenes, bueno, todo ese horror de los grupos terroristas, ¿no? Pero el tema es, ¿qué va a hacer Israel y la comunidad internacional con ese espacio, con ese drama humanitario, ¿no? Y obviamente esa población pauperizada en una crisis terrible va a ser caldo de cultivo para más radicalización y para más violencia. Ese es el problema. Estamos perdiendo la cultura de la paz. Nadie se ocupa tampoco. Dice, se lo van a dar a la autoridad palestina. Sabemos que la autoridad palestina no tiene capacidad. Los estados árabes tienen su juego y sus divisiones. Entonces es un final abierto e incierto. Dependerá
del liderazgo de Estados Unidos. Ahora va a venir, no sabemos si gana Donald Trump. Es que muchos líderes de estos grupos guerrilleros nacieron en campos de refugiados. Exactamente, la mayoría están formados, educados nacieron con esa memoria en histórica. esa memoria. Y hay un final abierto, y el final va a ser obviamente el prólogo de un nuevo conflicto de mucho mayor magnitud. Y eso va a demandar que Israel tenga que plantear su relación con el conflicto palestino, y los políticos israelíes van a tener que hacerse preguntas muy incómodas para salir del atolladero, porque en esto está en juego la existencia de Israel. Ese es el problema. ¿Vamos a seguir existiendo? ¿Cómo? Porque hay una situación que ya se está tornando insostenible. Entonces tienen que replantear sus relaciones con la Cisjordania, con la autoridad palestina, qué va a hacer con las famosas colonias, ¿no? Y un mundo que va a cambiar. Y su aliado histórico, Estados Unidos, que también los ha tenido una relación, no es la misma relación tan sólida como se cree, ¿no? Europa ni hablar, Europa tiene sus vaivenes, pero Israel va a tener, yo escribí una nota inclusive, va a tener que preguntarse los políticos israelíes muchas cosas muy incómodas para sobrevivir como Estado-nación. Ya está en juego otra cosa. Usted dijo, ¿cómo? Claro, ¿cómo? Esa va a ser la pregunta. ¿Dónde? Ese es el tema. ¿Dónde? Ese es el tema. El tema es que ellos tienen que resolver el tema de Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Por qué los palestinos terminan radicalizados? Y cómo salir de ese juego de la violencia, de no ser funcional a los violentos, ¿no? Ese va a ser el problema para Israel, desactivar a los violentos. Y es un juego muy complejo, y va a tener que de alguna manera rever Israel muchas de sus políticas en relación al tema palestino. Porque insisto, está en juego la existencia del Estado de Israel. Si se escala el conflicto, va a ser una situación muy compleja, pero muy compleja para Israel. Entonces, tener viabilidad como Estado-nación, ¿no? Y ver cómo resuelve que esos espacios, Cisjordania y la Franja de Gaza, no sean focos de radicalización y de violencia, porque si no va a poner en una situación muy complicada al Estado de Israel, ¿no? Y el otro conflicto, que es el europeo. Sí. ¿Algún comentario? Nos quedan poquitos minutos, pero seguramente lo vamos a ver. Yo me atreví en su momento a decir que Ucrania podía ser la Vietnam del sur de Occidente. Es muy similar el caso. Yo sé que la historia no se repite. Bueno, Marx decía que no se repite, pero se vuelve como en forma de farsa, decía, ¿no? Sí. Es muy probable porque, a ver, nadie plantea una salida. En un momento hay que pensar el día después. Alguien tiene que pensar. En la Segunda Guerra Mundial, los líderes, en el momento más álgido del conflicto, los líderes de aliados hablaban del día después. Pensaban un día después. Después, bueno, de alguna manera se llevó a cabo. Pero acá nadie se está preguntando el día después. Hay un discurso muy... Hoy escuchaba al canciller Olaf Scholz, decía, no, la victoria de Ucrania. Sabemos muy bien que desde el punto de vista militar, Ucrania no va a poder dar vuelta a la situación. Hay una guerra de desgaste que plantea Rusia, plantea otro tipo de conflicto de zona gris. ¿La guerra de desgaste la plantea Rusia o la OTAN se la plantea Rusia? Rusia la está planteando en una estrategia de largo plazo a Occidente, que va de punto, como hacen sus aliados circunstanciales iraníes, en lo político, en lo cultural, en lo militar, en lo económico. Rusia está transformándose, se ha desconectado de Occidente económicamente, se está buscando la desconexión. Ahora Rusia busca, bueno, ya sabemos su presencia en África, en Asia. Rusia está replanteando su lugar en el mundo de alguna manera, y rompiendo de alguna manera con Occidente. Ya Rusia ha mostrado una capacidad de resiliencia muy importante frente a las sanciones terribles que ha aplicado Occidente. Yo digo que si Occidente no tiene una estrategia clara y no piensa en el día después de Ucrania, con todos los refugiados, estamos hablando de 10 millones de refugiados ucranianos que también Europa no sabe qué hacer. Claro. ¿Hasta cuándo la ayuda militar va a llegar? Ucrania tiene un problema de recurso humano para reclutar gente. Así es. Ese es el problema. Una salida al conflicto, cómo salir del conflicto, ¿no? Es el gran desafío, porque si no, la escalada va a continuar y puede terminar como Vietnam del Sur. Un día Estados Unidos, por su propio frente interno, dijo, basta, esto no da para más, no queremos gastar más dinero auxiliando a gente que no se puede salvar. Y un día Estados Unidos dijo, me retiro,
y bueno, terminó la tragedia que terminó, ¿no? Vietnam del Sur desapareció y se Es fumó de que la historia. ya ocurrió, doctor, con Estados Unidos en la época de Trump, se retiró de Afganistán, Afganistán ahí lo vemos. y hasta Trump está amenazando de retirarse de la OTAN, por lo tanto también se retiraría del conflicto en Ucrania, ¿no? El ciudadano norteamericano promedio, con problemas de desempleo, inflación, vivienda, los costos de vivienda que son De altísimos. empobrecimiento. Exactamente, está diciendo, están gastando tanto dinero en un país que no me pertenece, ¿no? ¿Y por qué no gastamos en los ¿En problemas qué nos beneficia? en qué nos beneficia? Ciudadano de a pie, ¿no? Ujú. Entonces es un juego que no entiende, no le interesa por obvias razones. Entonces eso va a primar posiblemente en las decisiones si gana el presidente Trump. Es posiblemente que si gana Trump, que es lo que posiblemente espera el Kremlin, ¿no? Va a haber un cambio. Es un final abierto, pero no creo que el final sea que diga lo que plantea Europa, ¿no? Y también yo pondría como un comentario es la política que siempre tomó Rusia, sobre todo después del 2001, y una vez que se ordenó un poco a partir de Putin, eh, la idea del apoyo a los países antieuropeos, a los partidos antieuropeístas. Exactamente. Y obviamente acá tiene una gran esperanza. En Francia puede que gane Marine Le Pen, alternativa por Alemania cada vez crece más, en Austria también se ve lo mismo, en Italia está Giorgia Meloni, que también es una especie de tercera posición controlada, Sí. pero es tercera posición, y eso es alentado por Rusia, porque en definitiva estos movimientos en el fondo por lo menos tienden a poner freno a estas corrientes políticas que son antirrusas. Por ejemplo, a Rusia le vendría muy bien que Marine Le Pen gane, desplace a Macron y enfríe esa relación tan tensa que Rusia tiene con Francia. Rusia y Francia han sido aliados históricos. Claro. Históricos, ¿no? Es llamativo el O enfrentamiento. alternativa por Alemania, si avanza y le pone freno a la política de agresión que también tiene Alemania hacia Rusia. Rusia logró una victoria sobre Occidente desde el punto de vista político y ideológico, es África. La retirada de África de Occidente, ¿no? Exactamente, la crisis sobre todo los países subsaharianos, respecto a Francia, Rusia está ocupando ese lugar. Exactamente, ver a los ciudadanos africanos con banderas rusas es increíble. Y con banderas y con remeras de Putin, y lo ven como un héroe y es visto como un prócer, es la gran victoria ideológica. Porque ahora la influencia de Rusia en África a Occidente no lo preocupa. Y realmente el régimen militar de Níger se dio vuelta y ahora es prorruso. Ahora se espera en Chad posiblemente otro cruce, digamos, del río. Se van a cruzar el Rubicón. Ya Sudáfrica también hizo el mismo camino. Ahora se juega un gran actor que ahora recién la República Democrática del Congo. Es otro que también puede dar la vuelta. Temas interesantísimos, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia acá. Seguramente nos va a acompañar en otro lugar antes de que nos derrita el calor. Ya nos vamos, no prendas el aire. Nos despedimos de todos ustedes. Esperemos que esto haya sido útil. Los esperamos en una próxima emisión de Diálogo Nacional, como todos los miércoles a las 20 horas. Los esperamos. Gracias. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9.